Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más, ¿pudieron lograr entender un poquito? ¿De algo les sirve? Aunque sea para recordar lo que la Biblia ya viene anunciando desde hace cientos y miles de años. Yo creo que a veces la iglesia pierde tanto la brújula porque nos sumimos tanto en lo nuestro que se nos olvida que hay un arrebatamiento, ¿verdad? Aún viendo las cosas que están pasando, a veces no tenemos sentido de arrebatamiento en nuestra vida. Estamos tan ocupados y preocupados. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo le voy a hacer? Pero ¿quién piensa en este momento, así como está la situación? ¿Quién piensa, ya Cristo va a venir? Ya, Padre, llévame, por favor. No todos. Bueno, vamos a entrar a lo que nos compete. Ese video fue solamente para recordarle que usted esté atento también, porque una iglesia debe de estar atenta no solamente a lo que dice la Biblia, que es lo primordial, pero debemos de tener nuestro radar y saber qué es lo que nos está diciendo también el mundo, cómo se comporta, qué es lo que está pasando alrededor nuestro. Amén. Porque van a haber muchos dormidos cuando venga Cristo. Van a tener las cobijas por allí y cuidado. Bueno, estamos viendo la clase Santidad Bíblica. Creo yo que hemos venido avanzando bastante. Vamos bien. Lo único que yo deseo es de que usted pueda aprender lo que estamos hablando. Recuerdo que comenzamos con eso de ¿qué es la santidad? Esos fueron los primeros puntos, ¿verdad? Porque Cristo, escrito está, sed santo porque yo soy santo. Sin embargo, vamos dejando el conocimiento atrás. Sería muy bueno que usted pueda desglosar, en este caso, las clases, que usted pueda ir aprendiendo de principio a final. Obviamente no todo de memoria, pero que usted sepa de qué se trató la clase Santidad Bíblica. Bueno, hemos venido hablando de muchísimas cosas. Hablamos de los estados de mente. Entre esos pues caímos a la mente espiritual. Y por causa de meternos en la mente espiritual, caímos a esto. ¿A qué? A esto, mira. Dijimos mente espiritual, la explicamos. Y comenzamos a preguntar, ¿cómo se obtiene una mente espiritual? Dimos respuesta. Después de eso, para tener una mente espiritual, dijimos que hay que derribar fortalezas y argumentos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos eso? Fortalezas, argumentos. ¿Cómo se derriban los argumentos? Enseñamos que a través de la palabra de Dios, el conocimiento verdadero. Recuerdo que dije la verdad verdadera, la verdad absoluta. Entendimos que hay verdades relativas y verdades absolutas. Entonces llegamos aquí, donde algunos diferimos, opinamos, entramos ahí en un debate, algunos dieron una opinión, otros otra, en lo que es la voluntad. ¿Se acuerdan? Sí. La voluntad. Voy a tomar el concepto desde el principio porque la semana pasada leí un poquito en cuestión a la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Bueno, vamos a leer y agárrese, a ver cuántos se acuerdan. La voluntad es la facultad y la capacidad de decisión para determinar una acción. Debemos tomar en cuenta que el hombre está en posesión de una voluntad libre. Esto significa que es soberano y tiene una voluntad soberana. No puede forzársele ni tampoco hacer lo que él desaprueba e imponerle algo a lo que se opone. Y ahí pues salieron algunos de ustedes pensando, nuestro hermano Walter diciendo, no estoy del todo convencido, pastor. ¿Por qué? Porque hay personas que a pesar de que tienen su propia voluntad, no hacen la voluntad, sino que hay gente que los mueve, etc. Caímos en cuenta que ese tipo de personas obviamente son personas no bajo el contexto bíblico. El contexto bíblico está hablando de que Dios te dio una voluntad, ¿recuerdan? Te dio una voluntad. Ese es el contexto de lo que estamos enseñando.
Sin embargo, podemos salirnos del contexto de lo que estoy enseñando y entrar en aquellas personas que en este momento, niños, jóvenes, adultos y ancianos, hasta la fecha no pueden hacer la voluntad propia porque han sido ¿qué? Manipulados, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a arrancar. Bueno, me di a la tarea, Walter, porque fuiste el que quedaste más, ¿cómo se dice? Pues, en el momento insatisfecho, de traer algunas palabritas las cuales a veces tenemos confusión en cuanto a la definición. A veces tenemos un conocimiento errado y a veces nos confundimos, como por ejemplo, hablamos de lo que era la predestinación, ¿te acuerdas? Que hablamos, ¿no? Pues eso no del todo estoy de acuerdo porque ya estamos predestinados a. En esta palabra algunos pueden tener confusión porque también podemos tener en cuenta la palabra predestinación, preexistencia, presciencia y prognosis. ¿En qué idioma estoy hablando? ¿Lo entendió? No todos. Claro que no. Es ahí donde entramos en el debate. ¿En qué debate? De que los conceptos en cuestión a lo que yo estaba hablando, pues se levantaron las manos, no estoy del todo de acuerdo, porque pues todo se supone que al ser creación de Dios, ya estamos predestinados a obedecer todo lo que Dios dice. Hablamos un poquito y creo yo que quedó más o menos entendido, si no es por decir bien entendido, de que en realidad el hombre tiene su propia voluntad y podemos hacer lo que nosotros querramos en cuestión a decisiones, puesto que Dios en el jardín del Edén puso a un hombre y a una mujer para que tuvieran una decisión propia o tomaran una decisión propia en cuanto al fruto prohibido. Aunque el primero que pecó no fue Adán, sino que fue Eva, a Adán se asume o a Adán se le aplica o se adjudica que por el hombre entró el pecado. ¿Por qué? Porque a él le Porque cayó en la tentación. Él era ¿quién? La autoridad. Y por ende la Biblia dice que la que cayó en la tentación fue Eva. Sin embargo, a veces nos equivocamos. Adán pecó en primera instancia y cayó en la tentación. No, el diablo es bien astuto. El diablo es bien astuto. ¿Por qué? Porque el diablo usó a la mujer ¿para qué? Para seducir al hombre. ¿Se fijan cómo es el enemigo? Ya venía observando al hombre que dice, oh, le encantó la mujer que Dios le dio, ya sé por dónde me le meto. Y hasta la fecha, la debilidad nuestra de los hombres, ¿quiénes son? Las mujeres. Bueno, va a haber un momento, me dirijo a Walter, ahorita no lo voy a hacer y me dirijo a todos también. Digo Walter porque pues de él salió esto y aquí lo traigo a explicar. Va a haber un momento en que vamos a explicar esto. ¿Qué es la predestinación? La preexistencia ya ustedes, ya estudiamos cristología. Salimos de ese, no sé cómo decirlo. Muchos pensamos, voy a entrar en esto, voy a tomar 2-3 minutos. Muchos pensamos que cuando se nos enseñó que Jesús era preexistente, como nunca nos fuimos a la Biblia, como nunca nos fuimos al conocimiento de lo que es las raíces, el hebreo, el griego, me lo enseñó mi pastor así están los manuales, así está en esto otro, vamos a darle. Jesucristo es, ¿qué? Preexistente nos enseñaron. Pero cuando vamos a lo que significa, ¿qué quiere decir preexistencia? Ahí es donde nosotros nos dimos cuenta que Jesucristo tuvo principio y tuvo final. Acuérdense. Y quiero, nomás porque toqué esto, Walter, estoy dando estos pincelazos.
No voy a profundizar, tenemos que pasar a lo que es la voluntad. Pero cuando alguien habla de alguien que fue preexistente, estamos hablando de alguien que no tiene ¿qué? Principio ni final. Pero el Señor Jesucristo tuvo ¿qué? Principio. Él nació. Objeción. Algunos de los que están aquí van a objetar si no lo entendieron la vez pasada. Objeción. Jesucristo es el Hijo de Dios. Tranquilo. Pregunta. ¿Ya estudiaste cristología? Mi pastor me lo enseñó. No. ¿Ya estudiaste cristología? ¿Te metiste a estudiar? No. Entonces, tranquilo. ¿Quieres que te lo explique? Luego te lo explicamos. Porque una cosa es el verbo antes de Jesús, que el verbo era espiritual, y Jesús era ¿qué? Carne y... Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a entrar en esto. La voluntad. Voy a proseguir leyendo lo que usted me venía escuchando hace un momento. Dice, la voluntad controla desde lo profundo del ser todas las cosas del interior y exterior de él. No es gobernado automáticamente por una fuerza exterior, sino que alberga un principio dentro del cual se determinan sus actos. Y déjame y te tomo tu nombre nuevamente, Walter. Fíjate a qué tal grado si tenemos una voluntad propia, que la Biblia nos enseña que por causa de vivir en pecado en nuestras propias pasiones, contristamos ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y apagamos a quién? Si hiciéramos todo lo que Dios ordena, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Esto indica que no hay chance ni oportunidad de contristar ¿a quién? Al Espíritu. ¿Por qué? Porque hiciéramos todo lo que el Espíritu ¿qué? Ordena. Vamos a avanzar. Este era el estado del hombre cuando fue creado por Dios. El hombre que formó el Creador no era algo mecánico. Dios lo hizo un ente moral libre, con una facultad de elegir y decidir. Podemos recordar que Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, que dijimos que decía los primeros fundamentos, no dice allí ciertamente morirás, ¿verdad? ¿Era cómo? Muriendo, morirás. ¿Por qué? Porque muriendo espiritualmente, muere físicamente también. De la forma que Dios se lo ordenó, fue libre, respetando el albedrío del hombre. Solo lo persuadió. Esa palabra, agárrala, persuadir, Diego, apréndetela. Para cuando vaya tu pastor a ti, Diego, Walter, etcétera, nosotros debemos de imitar lo que el Espíritu hace, lo que Dios hace. Persuadir, no obligar. No decir, lo tienes que hacer. Aún Pablo, cuando fue con aquel hombre gobernante, rey Agripa, lo trató de persuadir por la palabra, pero no lo obligó. Tienes que aceptar el plan de salvación. No, le dice, por poco me persuades. Pobre de ese rey, quién sabe, ¿verdad? Si se salvó. Persuadir es como poner en atención. En Como cuestión dar a una alma. persuadir, hermana Nancy, es lo que hizo el hermano Sotelo contigo cuando te dijo: mami, ¿quieres, ¿quieres andar conmigo? Es enamorarte, convencerte por la buena. Es decirte, decides estar conmigo, decides hacer mi voluntad, te la presento, pero tú decides. Tú decides. Ok, Adán tuvo la oportunidad de escuchar y no comer del fruto del árbol prohibido, pero no quiso escuchar y comió, y ni aun Dios pudo impedírselo. Esto es la voluntad libre o libre albedrío. Y hicimos la salvedad
cuando dijimos ni aún Dios pudo, ¿verdad? Que ya lo expliquemos, que hay cosas que Dios no puede. Ok, vamos a avanzar porque yo sé que usted quiere algo más fresco. La voluntad es tan determinante en la vida de un hombre que la Biblia dice que Jesús tuvo que aprender la obediencia cediendo su voluntad. Nuevamente, la voluntad es tan determinante en la vida de un hombre que la Biblia dice que Jesús tuvo que aprender la obediencia cediendo su voluntad. Dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Escuche. Debemos tomar en cuenta que Jesús como verbo, escuche esto, ¿ok? Este concepto. Debemos tomar en cuenta que Jesús como verbo sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que era obedecer. Ya entramos más profundo. Otra vez, para que agarre el concepto, para cuando le hagan preguntas difíciles como la que me hicieron. Yo pensé que algunos de ustedes me iban a preguntar aquella pregunta difícil que, bueno, difícil en cierta manera. Nadie me preguntó. Yo dije, esta gente va a quedar allí con hambre de conocer cosas que le preguntaba al hermano en lo profundo. Nadie, ni una mosca me paró. Nadie se interesó. Digo yo, qué interesados están en las profundidades bíblicas. Bueno, déjenme y retomo. Debemos tomar en cuenta que Jesús como verbo sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que era obedecer. Esto fue lo que aprendió, y al experimentar la obediencia entregó la voluntad. ¿Acaso no dice, no sé si es el salmista o Job, quién te da mandamientos a ti si tú lo has creado todo? ¿Entiendes? O sea que, ¿cómo Dios va a obedecer? ¿A quién va a obedecer Dios? Sin embargo, el Dios hombre, el verbo, el teantropos, el Dios hombre, él tuvo que aprender a obedecer, porque él es Dios. Pero no el mismo Dios lo dijo. No el mismo Dios lo dijo. No el mismo Dios, Jesús lo dijo. Yo no hago mi voluntad, pero la del Padre. Amén, amén, la del Padre. Y lo dijo delante de todos ellos. Entiendan. Amén, por supuesto, como un ejemplo. Por ejemplo, porque ellos tenían que entender más o menos quiénes son los que hacen su voluntad. Él le dejó saber lo que hacen mi voluntad son aquellos Amén. que creen en mí. Amén. Vamos a avanzar. Escuchen. Dice así. Los momentos más decisivos para Jesús en cuanto a obediencia se dieron en el Getsemaní. En su más íntimo deseo estaba evitar la copa. Escuchen lo que estoy diciendo. No se vaya a ir para atrás, ¿ok? No se vaya a ir para atrás porque usted puede decir objeción. El Señor Jesús siempre quería él obedecer a papito. Sí. Pero ok, la misma Biblia enseña esto que estoy diciendo, ¿ok? Los momentos más decisivos para Jesús en cuanto a obediencia se dieron en el Getsemaní. En su más íntimo deseo estaba evitar la copa, que equivale al sufrimiento, el cáliz. Aunque la copa implicaba un sacrificio, era más importante ceder a Dios su voluntad y entrar en obediencia. Pero eso digo que el obedecer, por eso digo que el obedecer es fácil. ¿Pero cuándo es fácil? Cuando no se corren riesgos. Obedecer es fácil cuando no se corren riesgos, cuando no se tiene nada que perder, cuando no hay nada a lo cual renunciar. ¿Vas entendiendo lo que te digo? Qué difícil y duro es la obediencia que implica la entrega de tu propia voluntad cuando se pierde todo para ganarlo a Él. Lo que debemos tomar en cuenta es que en el principio de Dios, cuando ganas, pierdes, y cuando pierdes, ganas. Ajá. ¿Se
fijan? Eso el Señor Jesús lo entendió. Bueno, yo pierdo mi vida, pero yo confío en el Señor. Él me va a levantar y voy a ganar no solamente que yo resucite, sino voy a ganar a la iglesia, y allí vamos nosotros. O sea, el mundo nos dice que 1 más 1 son 2, pero los principios en el reino que dice que Dios da fuerza al cansado y al que no tiene ninguno. O sea, Él multiplica en 0 y Él te da. Ok, observe que en lo físico y secular se gana ganando y se pierde perdiendo. En Dios cuando ganas pierdes y cuando pierdes ganas. Para Abraham no fue fácil obediencia cuando Dios le demanda la entrega de su hijo. Pero Abraham por obediencia, cediendo a Dios su voluntad, entregó a su hijo, dispuesto a perderlo, donde en sentido figurado lo había perdido. Pero en respuesta a su obediencia, Dios se lo entregó nuevamente. Mira lo que dice Hebreos 11, 17, 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. No olvides esta verdad. Nada de lo que perdamos por causa de Dios se le puede llamar pérdida. Todo es ganancia. Todo es ganancia. Y usted mencione hombres de Dios que quizá usted perdió por obedecer. No, ganaron. Que algunos de ellos, ¿verdad? Pues desubicaron. Como por ejemplo David. Ganaba en Dios. Batallas, peleas, reinos, tierras, demás. Pero ese hombre de Dios solamente se centró en lo ministerial, en el llamado. Y dejó a un lado a la familia. ¿Se acuerdan? Un hijo que lo quería matar, otro hijo que abusó de su hija, y el otro medio hermano que quería matar al que abusó a la media hermana. Es un desastre. Pero bueno, esa es otra historia. Proseguimos. Bueno, déjenme hago la salvedad aquí porque vamos a entrar en otro tópico. Hasta aquí se termina. Tengamos en claro, hermanos, que Dios siempre nos va a confrontar con nuestra propia voluntad. Cuando nosotros somos llamados al ministerio, no sé si le pasó a mi hermano Jorge, hay sueños que nosotros queremos o tenemos de estudiar, de trabajar, de una empresa, de tener otras cosas. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar, pero bien pilas, bien listos. Porque cuando Dios te ofrece algo, aún con el llamado del Señor, hay sufrimientos. Y el enemigo te va a ofrecer cosas, ¿para qué? Para sacarte del plan del Señor. Pero recuerda que aun cuando tú estés considerando que estás perdiendo, Dios nunca se queda con nada. Si un vaso de agua tú das, Dios te lo va a remunerar. Dios te lo va a recompensar. Lo que pasa que estamos quebrados, estamos en el pastorado, estamos sirviendo, tienes un liderazgo, te sientes que ahora tú dices, no, la iglesia me absorbe tiempo, eso de andar lidiando con familia, eso de andar, no, yo me están ofreciendo tremendo trabajo donde gano $2,000 a la semana, yo me voy. Lo que pasa es que tú consideras las ganancias terrenales ahora, aquí, como las quieres ver, eres sensual, eres almático, pues es lo que te mueve. A este hombre llamado Abraham, lo que lo movió no fueron los intereses solamente de una promesa, sino la obediencia, el amor a un Dios que él había conocido. Dale, aquí en el Señor hay que caminar hasta con los ojos cerrados, confiando en que su palabra, tarde que temprano, se va a cumplir en nuestra vida. Yo les decía, porque yo sé que todos, quizá la gran mayoría, batallamos en lo económico. Y yo recuerdo que me metí un poco ahí en lo que era el tema de la economía. No crean que Dios nos quiere ver pobres a todos.
están viendo el plato siempre, no hay agua, no hay comida, nuestros hijos ahí con garras y trapos viejos. Una cosa es de que tú llegues al cristianismo en la total pobreza, pero hay principios bíblicos que seguir para que Dios te lleve a las bendiciones. Dios te ayuda a ser administrador. La Biblia enseña de lo que es la abundancia, la sobreabundancia. La Biblia te lleva a todo eso. Que no sepamos en cuestión a nada de lo que es financiero en la Biblia, porque no tenemos nadie que nos los predique, nadie que ha sacado un estudio, pues no pasa nada. Y seguimos derrochando y seguimos malgastando. Algunos de ustedes tienen un libro por ahí que ni siquiera lo han leído, ¿verdad? Plan financiero de Dios. ¿Quién ha visto los principios bíblicos de ahí? Nadie. Entonces, bueno, solamente para hacer la salvedad que si Dios te llama no siempre va a estar allí en las migajas. Depende mucho de ti también. Oiga, y hablando de Abraham, Dios no lo sacó de la pobreza. Abraham tenía. Por eso es de que Dios te va a confrontar con lo que tú tienes, con lo que a ti te gusta. Recuerda lo que enseñé el domingo pasado de cómo conocer que es la voluntad de Dios, lo que me está moviendo acá. Cuando Dios te confronta con tus propios intereses. Cuando Dios te dice, deja eso por hacer mi voluntad. Deja tus riquezas, deja tu familia, deja lo demás por darle para adelante. Nos ha pasado. Yo salí desde mis 15 años. De ahí me empecé a formar en un ministerio de alabanza, con ganas de volver para allá, pero no sé, había algo que me jalaba. La música, era joven, quizá mi sensualidad, una vida almática, me gusta tocar, adoraba a Dios, pero de ahí el Señor empezó a encaminar. Mira, yo estoy aquí, la única familia que tengo es este hombre que pronto ahí se va a ir. Pero mira, un joven de 15 años lo dejó todo, papá, mamá, hermanos, escuela, se fue, y ahí fue el Señor guiándome, y aquí estoy. No tengo familia aquí, y aquí estoy. Me casé, bla, 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 bla. Aquí estamos sirviendo a Dios. ¿Quién iba a pensar que un joven de 15 años allá que se quería ir a estudiar a Ciudad Juárez, bla, 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 iba a estar en el estado de la Florida de pastor predicando la palabra del Señor, hablándoles a ustedes? Con las bendiciones que Dios me da, etcétera, etcétera. ¿Sabían? ¿Cómo es Dios? Por eso yo le digo, no subestime estos momentos, porque así como usted está, yo estuve. Algo insignificante, venir a la iglesia otra vez. El día de mañana usted puede ser un líder, y no solamente un líder ministerial o eclesiástico, un empresario, un hombre de Dios, pero que ya con esto usted tenga una formación de carácter y lleve a otros a los pies de Cristo. Esto es así, pero a veces estamos tan limitados en cuanto a la visión se refiere. Nunca nos vemos dirigidos por Dios, bendecidos por Él. No sé qué va a pasar, no tienes brújula, no hay nada. Tú vas para donde el viento te lleve. Entonces, si tú vas a donde el viento te lleva, y eso que tú eres padre, eres madre, ¿a dónde van a llevar los vientos a tus hijos? Pobre de ellos. Bueno, vamos a entrar en lo que son los componentes de la voluntad. ¿Se fijan que no solamente es hablar de la voluntad? Te puedo predicar, y la voluntad, pero explícame qué es la voluntad. ¿Qué componentes tiene la voluntad? A ver, por decir algo, un examen oral, ya, práctico. ¿Qué hay dentro de la voluntad? ¿Qué componentes tiene la voluntad? Los sentimientos. ¿Alguien más dice algo? No estoy diciendo que no, o sea, no estoy diciendo sí, no estoy diciendo no. Vamos a entrarle. Ahí le va. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Nuevamente, la voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Todos esos componentes deben pasar por un proceso que se llama, ahí le va, si quieres servir a Dios, todas esas cosas. Tus decisiones, tus
intenciones, tus propósitos, tus gustos y tus deseos para servir a Dios de una manera como corresponde, tienen que ser quebrantados. Por eso en su momento no decíamos, quebranta mi corazón, ¿verdad? Que está mal. Escritos ese cánticos bíblicamente, porque Dios no te va a quebrantar. Al Dios quebrantarte, esto que está pasando, hermano Walter, respecto a la voluntad del hombre, está rompiendo tu libre albedrío. Es como decir, si Dios quisiera una iglesia santa y pura, ya lo hubiera quebrantado a todos, niños, jóvenes, adultos, pastores. No estuvieran las iglesias como están. Por eso no podemos cantar quebranta mi corazón. Y el Señor ahí dejando que siga la iglesia cantando lo mismo, sin saber qué decir. No, el Señor te dice, no papito, no mamita, yo no te voy a quebrantar, porque tú tienes decisiones y voluntades que tú tienes que quebrantar, por voluntad propia. Yo quiero que me sigas por tu propia decisión. Yo quiero que me sigas porque tú has encontrado propósitos en mí. Yo quiero que me sigas porque tú te deleitas en mí. ¿Me entiendes? Entonces, queridos hermanos, agárrense. Según la escritura, el término quebrantamiento del griego es, para que vean, si está en la escritura. La palabra quebrantamiento del griego es suntalao, S-U-N-T-H-A-L-A-O, suntalao. Eso está escrito en el griego. O sea que usted se va al original griego y usted va a encontrar esa palabra quebrantamiento, es suntalao. ¿Qué indica? A ver, ahora, ¿qué es lo que indica el quebrantamiento? ¿Qué indica lo que es, estoy quebrantado? Escuche. Si usted dice estoy quebrantado, la palabra quebrantamiento significa romper, aplastar, volver pedazos. Es el acto de caer sobre una piedra. Nuevamente, ahí le va. Para que cuando usted esté cantando, quebranto mi corazón, Padre, quebranto mi vida. Pero si en su corazón, o si su corazón no ha tenido un rompimiento, un aplastar, un volver pedazos, es tener un acto o caer en el acto de caer sobre una piedra, usted está cantando puras mentiras. Puras mentiras. ¿Por qué? Porque si le estoy diciendo a Dios, quebranto mi corazón, aquí vamos con una palabra que no nos gusta. Si debo de quebrantar mi corazón, es porque todavía en mi corazón hay y me valgo de mí. ¿Verdad? Amén. Entonces, ¿cuántos hemos cantado mentiras? Porque cantamos el domingo. Ay, Padre amado, la banda, qué bonito. Todos se reunieron, hasta Diego con los timbales, los bongos. Ahí estaba mi hermano Diego. Quebranto mi corazón. Vino el lunes y sigues con tu orgullito, sigues con tus vanidades, con tu dependencia a ti mismo. No dependes de Dios. Te crees por la chequera que tienes hasta ahorita en el banco, por las cosas que tienes, por quien tú eres. Mira, ya me viste, estoy pero 90-60 revienta una mujer. Y el otro, mira, yo soy, ya tú sabes, soy inteligente, guapo. Estamos cantando mentiras en la iglesia. Dice por ahí un dicho que los cristianos no dicen mentiras, pero las cantan. Amén. Aleluya. Bueno, avanzamos.